tu charla? Bueno, hoy día vamos a hablar de la disyuntiva permanente del Perú, que es ese jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? entre el progreso y la barbarie, ¿no? Que es fundamentalmente la encrucijada en la que el Perú ha dado serios y continuos pasos hacia el progreso, pero que efectivamente la amenaza del retroceso, la amenaza del estatismo siempre está presente, ¿no? Y de una vuelta hacia la pobreza, de una vuelta hacia la arbitrariedad y el abuso del poder político por un lado, y por supuesto del descenso de los niveles de vida y del desarrollo económicos que se logran a través de una economía libre, ¿no? Sí, eso ocurre fundamentalmente, entiendo yo, por dos causas, ¿no? La primera es que no tenemos una masa crítica que impulse el carácter de una reforma o de un conjunto de reformas que tienen que ser permanentes. Es decir, yo creo que la lección que nos deja, por ejemplo, la situación actual de países como Ecuador, como el Perú, como Chile, como Bolivia, es que siempre que pueda haber un primer impulso de reformas de naturaleza estructural, estas nunca deben ser mediatizadas, nunca deben ser tibias y siempre tienen que haber un carácter permanente, lo que implica desde el lado de los intelectuales, los creadores de políticas públicas, la masa crítica de editorialistas, de columnistas, de personas que lleven estas ideas al gran público, tenga que ser un proceso de naturaleza permanente, ¿no? Porque efectivamente los países enfrentan un conjunto de problemas cuando salen de una economía planificada o de una economía estatizada hacia una economía más libre y moderna. Pero la modernidad no es otra cosa que cambiar unos problemas a otros. Es decir, ya el problema de una empresa de comunicaciones o de teléfonos estatizada pasa a ser el problema de tratar con los derechos del consumidor. Ya el hecho de, por ejemplo, abrir la economía conlleva el hecho de que las infraestructuras de un país que está en vías de desarrollo empiezan a crujir, ¿no? Ya lo que se discute no es el acceso a la educación o el acceso a la salud, sino su calidad y las distintas maneras en que ésta llega de mejor manera a los ciudadanos. Por lo tanto, la perspectiva liberal, la perspectiva de apertura, la perspectiva de emprendimiento privado, la realización de emprendimientos privados, etcétera, la perspectiva del liberalismo en buena cuenta, tiene que establecer un conjunto de reformas que deben tener un carácter permanente y debe haber partidos que lo sostengan, ¿no? Sobre eso, lo que ha ocurrido es que la mayoría de los gobernantes, muchos de los cuales no tenían una perspectiva liberal, más bien tenían una perspectiva de centro democrático, más bien tenían una perspectiva incluso de socialdemocracia, no impulsaron las reformas que se requerían, ¿no? Sino que más bien, como se dice en una expresión coloquial, surfearon sobre la ola y lo que ha ocurrido es que el proceso de reformas estructurales tiene un momento en el cual hay un proceso de expansión y de sanación de la economía, pero para que eso prosiga, tiene que haber un conjunto de reformas, como han sido llamadas de segunda generación, etcétera, que no se han producido. Eso es lo que en buena cuenta ha ocurrido, porque se trata no solo de presidentes de distinto signo ideológico, se trata de presidentes de distintos partidos, además, de distintas procedencias. No obstante lo cual, ellos han partido de una circunstancia en la cual la población estaba curada de espanto de un proceso hiperinflacionario y de una grave inseguridad producto del terrorismo, ¿no? Que ello pueda volver a ocurrir siempre es plausible, pero es evidente que una masa crítica en el Perú, una mayoría en el Perú, entiende que no se debe volver o no se puede volver a un proceso de hiperinflación porque efectivamente la hiperinflación es un proceso que termina sancionando económicamente a los más pobres, que termina licuando sus ahorros y patrimonios, que las nacionalizaciones son en efecto un grave atentado contra la economía y que ese proceso es un proceso al cual no se debe volver, ¿no? Afortunadamente eso es así. Siempre existe el desafío de convencer a las nuevas y más recientes generaciones, que son las que en primer término han gozado de ese proceso, de no olvidar esa circunstancia,
¿no? Es muy interesante comprobar que, claro, en eso haya habido un proceso que no ha sido resultado de la acción política, sino más bien el hecho de que ahora nosotros tenemos una generación entre los 18, 19 y 25, 28 años de edad que no ha vivido toda su vida o gran parte de ella ni con un proceso de un terrorismo agravado ni con un proceso hiperinflacionario. Lo importante en este caso es que haya permanentemente una masa de intelectuales, un conjunto de intelectuales, de economistas y de difusores de estas ideas, de la economía sana, sensata y razonable, que es la economía libre, que permanentemente estén advirtiendo de que este es un proceso que en lugar de retroceder, lo que tiene que hacer es avanzar, ¿no? O sea, de hecho, la población peruana entendió que una primera parte venía con las reformas estructurales y una segunda parte de esa etapa de proceso venía con la firma de los tratados de libre comercio, ¿no? Y eso es lo que se ha producido. Yo lo que creo finalmente es que efectivamente nosotros enfrentamos con urgencia un desafío de reformas estructurales de segunda generación que tiendan, por ejemplo, a establecer la propiedad privada del subsuelo, ¿no? A través de una revolución que permita una industria extractiva minera sensata, saludable y respetuosa del medio ambiente, y eso solo va a ocurrir en la medida en que la propiedad privada del subsuelo prevalezca, un proceso de formalización intensivo de la propiedad privada y un proceso que he estado denominando yo, por lo menos en visitas como a Quito o a Colombia, donde he ido a hablar sobre estos temas, que he denominado como legalidad costo cero. Es decir, el acceso al emprendimiento, o sea, del emprendedor a las formalidades de la economía no tiene por qué significarle un costo significativo, en realidad no tiene por qué significarle ningún costo, en la medida en que es una actividad de entrada jurídica ilícita, respetuosa del Estado de Derecho. Es decir, lo que hace el emprendedor, que no es un criminal, ¿no es cierto?, no realiza actividades criminales, sino actividades de emprendimiento, o sea, de manera tal que bajo el señalamiento de que así como la libertad de prensa es irrestricta, por ejemplo, y debe serlo, la libertad empresarial también debe ser irrestricta y debe serlo porque forman parte de la misma libertad, una sola y la misma libertad. Son solo dos expresiones distintas, ¿no? Entonces, porque el gran problema que tiene ahora el Perú es un problema de una informalidad empresarial, porque las empresas no pueden formalizarse por el alto costo que formalizarse y mantenerse en la formalización significa, como una informalidad de naturaleza laboral, por los altísimos costos laborales que tiene el sistema laboral peruano, ¿no? Yo creo que esos son los dos grandes desafíos inmediatos que hay que acometer, que esperamos que desde el lado de los asesores de política se realicen.